La niebla fría del océano Atlántico se tragaba los bordes del Aeropuerto Internacional de Santa María. No era una niebla suave, sino un manto denso y salino que parecía cargar el peso de años de silencio y promesas rotas. La gigantesca estructura de hormigón brutalista, diseñada para ser un portal de modernidad hace 4 décadas, ahora era un esqueleto monumental, sus vastas pistas de asfalto agrietado sirviendo solo como criadero de malezas tenaces. El ambiente era de una desolación épica, siendo el ruido más fuerte el constante silbido del viento que azotaba a través de las puertas de embarque de cristal roto, cantando una balada fúnebre para la ciudad. En el centro de esta ruina grandiosa, la antigua torre de control se elevaba como un faro de melancolía. A sus 50 años, Elara Vance, la mujer que compró ese monumento al fracaso por una fracción de su valor, subía la escalera de servicio interna. Vestía pantalones de lona gastados y una chaqueta de cuero oscura que la protegía del frío húmedo. Su cabello castaño, antes la definición de un peinado de alta ejecutiva, estaba recogido con una goma suelta. El ambiente de la torre, a pesar de su imponente altura, era claustrofóbico y fétido a moho y soledad. Elara se detuvo abruptamente en la cima, en el centro de la cabina de cristal octogonal, que un día fue el corazón palpitante del tráfico aéreo. Ahora era su refugio y su prisión autoimpuesta. Los monitores estaban empolvados, los cables cortados colgaban como venas muertas, y el único consuelo era un sillón de cuero desgarrado y un estante con media docena de cuadernos de diseño. Elara era la arquitecta que había proyectado la expansión de ese mismo aeropuerto 20 años atrás, la cúspide de su carrera, y ahora habitaba su propio mausoleo profesional, un símbolo millonario de su éxito fracasado. Su expresión era de vacío, no tristeza, sino un vacío profundo, el tipo de desgaste que solo la culpa sostenida puede provocar. Sus ojos verdes, increíblemente expresivos en el pasado, ahora guardaban una culpa secreta, una historia no contada sobre la muerte de su esposo, un piloto que se fue sin testigos ni dignidad. Poseía seguridad financiera, heredada y acumulada, pero su vida era de una pobreza emocional impactante. Había cambiado la riqueza de las conexiones humanas por la opulencia de la ruina arquitectónica. La noche había caído con una violencia lluviosa, gotas pesadas tamborileando contra el cristal. Elara estaba allí por un trabajo de reparación. El único generador que suministraba energía a su pequeño conjunto de luminarias LED estaba fallando. Se arrodilló cerca de una placa de metal oxidada, donde convergía el cableado principal de la torre, su rostro iluminado por la linterna. No estaba reparando para vivir cómodamente, sino para mantener la oscuridad absoluta lejos. El silencio y la oscuridad eran sus mayores enemigos. El viento aullaba, y la oscuridad de afuera parecía ganar volumen. Elara buscaba el cortocircuito, moviendo las manos con la familiaridad técnica de una ingeniera que no había olvidado su oficio. Estaba frustrada. El generador tosió y murió, sumergiendo la cabina en una oscuridad casi total, iluminada solo por relámpagos distantes que revelaban las siluetas de los aviones abandonados en la pista. El sonido del viento era ahora omnipresente. En un arrebato de rabia contenida, Elara tanteó en la pared, intentando reconectar el disyuntor de forma manual. Sus dedos resbalaron en el metal húmedo y en lugar de accionar la llave correcta, tropezó con un panel antiguo, camuflado por la suciedad y la corrosión. Fue un movimiento torpe e inesperado que activó lo impensable. Un clic seco resonó en el silencio de la torre. Un conjunto de luces rojas y amarillas, muertas hacía años, parpadeó débilmente en una consola adyacente. Era el panel de la radio de comunicación de a bordo, un aparato antiguo,
analógico y de tecnología VHF que nunca se había molestado en tocar. El sonido inicial era solo granulada, un ruido áspero de arena y electricidad, pero entonces el sonido cesó. La estática se disolvió en un silencio aterrador, más profundo que el silencio de la noche, y luego una voz masculina, grave, tranquila, pero ligeramente distorsionada, llenando el espacio con una elocuencia que contrastaba con la ruina circundante. La voz parecía venir de ninguna parte y de todas partes a la vez, como un eco de un tiempo olvidado. El ara se congeló en el suelo, la linterna cayendo y rodando hasta el cristal, la luz temblando. La humillación de su fracaso al arreglar el generador y la reclusión autoimpuesta de la sociedad fueron barridas por la pura extrañeza y presencia de aquella frecuencia fantasma. No sintió miedo irracional, sino un shock profundo, la sensación de que el universo había sintonizado su aislamiento. La voz comenzó a narrar, no una llamada de emergencia, no un código de aeronave, sino una historia contada con la dedicación de quien se niega a ser silenciado. El tono era de quien solo estaba cumpliendo un deber, preservando un legado. Voz de la radio. Y fue así como el capitán Elías vio el faro por última vez, antes de que las nubes se tragaran su promesa. Él no estaba huyendo de nada, estaba yendo al encuentro de todo. El nombre Capitán Elías golpeó a el ara como un impacto físico. El nombre era desconocido para ella, pero el contexto, un piloto, un sacrificio, una promesa perdida en las nubes, reflejó la tragedia de su propio esposo con una precisión escalofriante. El vacío en su pecho comenzó a doler, transformándose en un foco de dolor latente. El ara se levantó lentamente, el cuerpo en estado de shock. Se acercó a la radio, que parecía un portal a un pasado fantasma iluminada débilmente por sus propios LEDs viejos. Llevaba un año de distancia del mundo y de repente se sentía en presencia de un fantasma que hablaba de conexión humana. El gesto marcante que inició la trama no fue el de apagar la radio en pánico, sino lo contrario. Extendió la mano vacilante y, en lugar de tocar el botón de power, ajustó cuidadosamente el dial de volumen, aumentándolo ligeramente. La acción fue un reconocimiento, una aceptación de que había algo más fuerte que su duelo. Se inclinó sobre la radio, los dedos rozando el metal frío y polvoriento de la consola, tragando saliva. Se convirtió en ese instante en la única audiencia de una historia que la ciudad había elegido olvidar. El silencio forzado de su vida estaba siendo roto por una voz que hablaba de vidas también silenciadas. La voz continuó, detallando la última carta del capitán Elías a su hija, describiendo la valentía simple y la resignación tranquila del hombre. La narración era intensa y llena de detalles visuales y emocionales, permitiendo a el ara visualizar la escena en su mente, algo que no podía hacer con el recuerdo de su propio esposo. El duelo de el ara era un muro que ella había construido a su alrededor. La voz de la radio no la invitó a salir, simplemente comenzó a contar historias para el muro, obligándolo a ser una ventana. El dolor latente se intensificó, pero ya no era el dolor de la culpa, sino el dolor de la escucha. El ara sacó uno de sus cuadernos de diseño del estante, ya no para esbozar estructuras de acero y cristal, sino para registrar. El bolígrafo en su mano tembló. Era un acto de sumisión a la voz y a su historia, un acto de no permitir que la memoria muriera de nuevo, ni la del capitán Elías, ni la suya. La conexión comenzó allí, en la oscuridad húmeda de la torre de control. Esta radio, esta voz, era el opuesto exacto de su aislamiento. Era un punto focal, un ancla que la sacaba de su vacío existencial. Las historias de personas perdidas y olvidadas resonaban con su propia historia de pérdida no resuelta. La voz hizo una pausa natural, un momento de silencio dramático. El ara contuvo el aliento, esperando la continuación,
temiendo el retorno de la estática. Voz de la radio. Él no podía salvarse, pero podía salvar la historia. Y la historia, pausa, merece ser contada. Elara cerró los ojos, una lágrima silenciosa rodando por su sien y perdiéndose en la oscuridad. El silencio que siguió ya no estaba vacío, sino lleno por la reverberación de aquellas palabras. El destino de Elara, la guardiana de un aeropuerto abandonado, ahora estaba ligado al destino de historias perdidas. La reclusión de la sociedad parecía insignificante ante la revelación de que la vida, incluso interrumpida, tiene un legado. Se sentó en el sillón, el bolígrafo listo, esperando. El primer gancho estaba lanzado. ¿Te está gustando esta historia de rescate de memorias? No dejes que la historia de Elara se pierda. Suscríbete al canal ahora y comenta desde qué lugar estás sintonizando esta frecuencia de emoción. El primer paso del viaje de Elara había sido dado, de arquitecta de hormigón y acero a guardiana de memorias efímeras. Estaba lista para escuchar la próxima historia que el aeropuerto de las historias perdidas tenía para contarle. Elara pasó la semana siguiente en un estado de vigilia febril, casi siempre en la torre de control, la radio apagada, permaneciendo en el centro de la cabina como un objeto de culto silencioso. No la encendió de nuevo por su cuenta. La voz, concluyó, no podía ser convocada. Ella aparecía. El capitán Elías, la primera historia, estaba garabateado en su cuaderno, con notas sobre la altura, el clima y la ubicación de su último vuelo. El acto de registrar era lo que la mantenía. Y cuerda, una forma de diseño que no involucraba estructuras de hormigón, sino de memoria. La vida anterior de Elara se definía por ángulos rectos y certezas financieras. Era una fuerza de la naturaleza en la arquitectura, una mujer que comandaba un equipo de 30 personas y tenía un patrimonio neto que superaba los 15 millones de reales. Su casa en Sao Paulo era una mansión de cristal y mármol, pero la cambió por una cabina polvorienta. Su riqueza material nunca se tradujo en estabilidad emocional. El éxito era solo un amortiguador para la soledad que sentía al lado de su esposo, Daniel, un piloto comercial respetado, pero a menudo ausente. Su matrimonio era una obra de arte bien diseñada, pero fría. La contradicción era evidente. Elara construía aeropuertos para la conexión del mundo, pero no lograba conectarse con el hombre que regresaba a casa por pocas horas. Cuando Daniel murió en un vuelo de carga no tripulado sobre el Atlántico Sur hace 2 años, la investigación oficial fue rápida e inconclusa. Fallo mecánico catastrófico, sin posibilidad de recuperación de cuerpos o restos. La falta de cierre fue lo que la destrozó. Vendió todo y compró el aeropuerto abandonado como un refugio de autocastigo. Su conflicto interno era abrumador. La culpa del sobreviviente. Ella creía que, si hubiera insistido más para que Daniel abandonara los vuelos de larga distancia, o si hubiera sido una esposa más atenta, él no habría tomado ese último vuelo. Su obsesión por el aeropuerto abandonado era una manera de revivir su mayor éxito, el proyecto de expansión, y su mayor fracaso, la pérdida de Daniel, uniéndolos en un único lugar de estancamiento. Ya no lloraba, solo sentía el peso inútil de su vida. Aquella noche de viernes, el viento volvió a aullar. Elara estaba leyendo el informe oficial de la muerte de Daniel, las palabras burocráticas y secas sobre pérdida total y cerrado atormentándola. De repente, la radio volvió a la vida. No hubo estática, solo la voz. Más clara esta vez, como si estuviera más cerca, sintonizándose en la frecuencia 126.90. Voz de la radio. Esta es la historia de Lucía, la azafata que solo quería volver a ver los tulipanes amarillos de su madre. Ella no estaba preocupada por el destino final, solo por el regreso.
La voz era la radio aérea y Lucía, la azafata, era el nuevo personaje vulnerable. La historia era de una belleza trágica, narrando los últimos momentos de Lucía en un vuelo transcontinental que desapareció en los años 70. La pureza de la voz residía en su capacidad de enfocarse no en el desastre, sino en el deseo simple de Lucía, flores amarillas. Elara, sentada al borde del sillón, ya no registraba la historia de Lucía solo como hechos, sino como emoción pura. La radio exploraba detalles sensoriales, el olor a café en la cocina del avión, la textura del broche de tulipán que Lucía llevaba en el uniforme. El dolor de la pérdida era palpable, pero mitigado por la dignidad que la voz le daba a la memoria de 1900. Lucía, Elara podía sentir la historia, no solo entenderla. Tomó el cuaderno y comenzó a transcribir, esta vez con más urgencia. Sus anotaciones incluían expresiones faciales imaginadas, el diálogo entre Lucía y el pasajero de al lado, reconstruyendo la vida de ella con la precisión de un arquitecto. Elara estaba, sin saberlo, comenzando a salir de su estancamiento, cambiando la culpa por la curiosidad. En las semanas siguientes, la rutina de Elara se transformó. Pasaba los días en el centro de la ciudad, investigando en archivos de periódicos antiguos y bibliotecas públicas. Usando su conocimiento técnico y su fortuna, sobornaba discretamente a antiguos empleados del aeropuerto. Su búsqueda era validar las historias de la radio aérea. Capitán Elías, Lucía, el mecánico de tierra Joao. Resultó que todas las historias eran ciertas. Nombres, fechas, incluso los detalles del broche de Lucía. Eran vidas reales, perdidas en tragedias olvidadas o encubiertas por burocracia gubernamental. Algunos vuelos eran militares secretos, otros eran accidentes de empresas en quiebra. El vínculo emocional entre Elara y la voz aumentaba con cada descubrimiento. La voz no la elogiaba, no hablaba de curación, pero le daba un propósito: ser la guardiana de las historias. Este era el desarrollo del vínculo. La voz era el ancla que la mantenía ligada a la humanidad, y Elara era el canal que impedía que esas almas fueran borradas de la historia. Formaban un dúo de duelo y rescate. Elara, que antes se vestía con la intención de ser invisible, ahora usaba ropa práctica, pero notablemente más limpia. Su cabello seguía recogido de forma descuidada, pero la expresión en sus ojos había cambiado. La neblina de culpa había sido reemplazada por un brillo de enfoque. Estaba viva de nuevo, impulsada por la necesidad de encontrar la verdad. El primer obstáculo externo surgió en forma de José Méndez, 55 años, un ex colega de universidad y actual director de la Comisión de Reurbanización del 100 Puerto. José, un hombre escéptico y pragmático, visitó a Elara en el aeropuerto con un proceso de desalojo. La ciudad quería demoler la torre de control y vender el terreno para un gran complejo de almacenes, un negocio de 500 millones de reales. José Méndez: Elara, estás viviendo en una ruina. La ciudad necesita ese terreno. Esta torre es un riesgo estructural, un recuerdo de algo que falló. Tienes 30 días para irte. Elara Vance: ¿falló para quién? ¿Para el lucro, José? Esta torre no es una ruina, es un archivo. Estoy catalogando las historias de los vuelos que a nadie le importó investigar. José rió, un sonido seco y burlón. Él representaba el contraste entre la riqueza material, el proyecto multimillonario y la pobreza emocional, el desinterés por las vidas humanas perdidas. Él veía el aeropuerto como un activo a explotar. Elara lo veía como un santuario. El conflicto interno de Elara se manifestó con la visita de José. El miedo, su trauma de ser expuesta como la arquitecta fracasada y la viuda aislada, regresó. Temía que, si era obligada a irse, la radio dejaría de hablar y las historias se perderían para siempre, lo que confirmaría su propia inutilidad.
Aquella noche, la voz regresó en la frecuencia 127.10. No había historias de aviones, sino la narración de un evento que había ocurrido allí, en el propio aeropuerto de Santa María, en 1988. La historia de un controlador de tráfico aéreo que se quedó más allá de su turno para guiar un vuelo de emergencia de niños enfermos, salvándolo, pero siendo posteriormente despedido por romper el protocolo. La historia era sobre burocracia y heroísmo silenciado. La tensión aumentó, ya que Lara se dio cuenta de que la voz le estaba dando herramientas emocionales y narrativas para luchar contra el desalojo. Era una lección. Los protocolos y las leyes pueden fallar, pero la valentía y la memoria no. Lara se sintió más conectada a la voz que a cualquier persona viva. El diálogo no era verbal, sino de propósito. Ella sentía que la radio era la conciencia del aeropuerto y ella, su mano. El vínculo se convirtió en una misión compartida. Comenzó a usar su conocimiento técnico para restaurar los sistemas eléctricos y de comunicación de la torre, no para su comodidad, sino para proteger la radio. Era un gesto de devoción, un uso de su talento para una causa altruista. Invirtió cerca de 8.000 euros en la compra de baterías de alto rendimiento y cables blindados, un esfuerzo visible contra la decadencia. El miedo interno de Lara a revivir el dolor de la pérdida de Daniel era grande. Ella sabía que la voz estaba construyendo la narrativa hacia su propia historia. Temía el momento en que la voz sintonizaría la frecuencia 125.45, la frecuencia del último vuelo de Daniel. El escéptico, José Méndez, regresó, esta vez trayendo a un técnico de comunicaciones, Claudio, para probar que la radio de Lara era solo una interferencia electromagnética común, una leyenda urbana. Claudio, un hombre delgado y pálido, parecía incómodo en el ambiente fantasmagórico de la torre. José Méndez, el técnico, lo confirmó. Lara es la interferencia de la marea en las antenas antiguas. Estás viciada en fantasmas. ¿Por qué no usas tu fortuna para algo útil? Lara no se defendió. Simplemente preguntó con una quietud peligrosa que era nueva en ella. ¿Pudo el técnico, con su frío análisis, identificar a las 17 personas que la interferencia narró? Con el nombre exacto de la ciudad donde la familia de una de ellas aún vive a 4.000 kilómetros de aquí. La pregunta silenció a José, pero Claudio se encogió de hombros, alegando que las coincidencias de frecuencia son comunes. Lara ya no podía ignorar la amenaza de desalojo. Comenzó a actuar como una investigadora de campo, ya no como una viuda reclusa. Contactó a viejos colegas de Daniel, ex empleados de la aerolínea, y comenzó a acumular dosieres de información contradictoria sobre el accidente de 2023. La voz, en respuesta a la presión externa, comenzó a emitir estática ensordecedora en noches cruciales, como si la lucha de Lara estuviera agotando su energía. La estática era un obstáculo interno y externo. El sonido del olvido, la voz del miedo volviendo, intentando hacerla desistir del propósito. Necesitaba mantener la sintonización. Una noche, la voz narró la historia de un aviador de la Segunda Guerra Mundial, cuyo avión cayó en un pantano tras un error de navegación. Pero el foco no era el error, sino el sacrificio que hizo para salvar a su copiloto herido, cargándolo por 12 kilómetros antes de morir de agotamiento. El detalle del agotamiento golpeó a Lara con fuerza. El duelo es una forma de agotamiento, se dio cuenta. La voz estaba enseñando que la muerte no define la historia, sino la acción final. Ella comenzó a investigar a fondo sobre el accidente de Daniel. Descubrió que el informe oficial había sido revisado 2 veces y que la aerolínea estaba pasando por serios problemas de imagen en aquella época. Las piezas del rompecabezas, impulsadas por la voz, comenzaban a encajar.
Había una laguna de 12 minutos en los registros de radar del vuelo de Daniel. El Ara recordaba la frase de Daniel la última vez que lo vio. No te preocupes, mi amor, no estoy huyendo de nada. En ese momento, ella lo interpretó como un adiós. Ahora, la voz le hacía pensar en sacrificio. La conexión afectiva con el esposo fallecido estaba siendo reconstruida, mediada por la radio. El miedo de Elara a enfrentar la verdad sobre Daniel era tan grande que, al encontrar un microfilm sobre el accidente de 1970 que la voz narró sobre el piloto que desvió su aeronave de una escuela, ella se paralizó, temiendo que el próximo microfilm fuera el de Daniel. Se obligó a investigar, gastando $500 en copias y horas leyendo documentos mohosos. Vio la foto del piloto de 1970, el rostro cansado y heroico. La voz estaba dando el ejemplo, preparándola para la verdad que vendría, mostrando que el sacrificio era un patrón y no una excepción. La tensión aumentó al máximo. El plazo de desalojo de José Méndez estaba en 48 horas. Ella estaba en la inminencia de una gran revelación. Su misión de rescatar historias ajenas estaba a punto de colisionar con su propio dolor. Estaba al límite de la superación de su trauma interno. El aeropuerto de Santa María ya no era solo su hogar, era una zona de combate, donde la memoria luchaba contra el olvido y el propósito contra el vacío. El desarrollo de Elara estaba completo. Era una guardiana, lista para luchar. El próximo sonido sería todo o nada. La noche del clímax llegó cargada de drama y mal tiempo, reflejando el tumulto emocional de Elara. La presión atmosférica era pesada y la lluvia caía en torrentes brutales, azotando el cristal de la torre de control. El plazo de desalojo de José Méndez había expirado y él estaba allí a las 23:00, acompañado por 2 guardias de seguridad y el técnico escéptico, Claudio. El aire estaba eléctricamente cargado y la estática en la radio, apagada, era casi audible. José estaba furioso e impaciente, sosteniendo una orden judicial mojada. La riqueza material de la ciudad estaba a punto de destruir la única fuente de riqueza emocional de Elara. Hizo un gesto a los guardias, indicando el panel de cableado. La intención era clara: cortar la energía de forma permanente y aislar la torre antes de la demolición de la mañana. José Méndez: ya basta, Elara. El tiempo se acabó. Sal de la torre. Vamos a empezar la desactivación. Elara estaba de pie detrás de la consola, con las manos firmes en el metal frío de la radio. Su cuerpo delgado temblando de adrenalina y miedo, pero su voz cargada de una convicción que no poseía desde hacía años. Elara Vance: no toquen eso. Pausa corta, pero intensa. Sé lo que están haciendo. No es sobre la torre, es sobre silenciar lo que guarda. En ese exacto momento de tensión máxima, la estática en la radio cesó con un ruido cortante. Las luces LED de la radio parpadearon intensamente. La voz regresó, pero esta vez no en la frecuencia habitual de historias olvidadas. Sintonizó la frecuencia 125.45, el número que Elara temía y buscaba, el último registro del vuelo de su esposo, Daniel. La voz comenzó a narrar. La narración era diferente. No era una leyenda, sino una grabación vívida, intercalada con el sonido de alarmas de cabina y la respiración pesada. Era la historia prohibida. La voz detalló los últimos 12 minutos del vuelo de Daniel, la laguna en los registros oficiales. Fuego en el compartimento de carga había comenzado y que Daniel podría haber desviado hacia el aeropuerto más cercano y eyectado. El clímax emocional alcanzó su apogeo. La radio reveló que, al calcular la trayectoria de su caída inminente, Daniel vio en el mapa una pequeña área residencial costera, el barrio de São Tomé, a 40 kilómetros de allí.
La voz grave narró la decisión de Daniel de sacrificar su única oportunidad de supervivencia para desviar la aeronave de 10 toneladas hacia el océano abierto. La radio aérea, por primera y única vez, se dirigió directamente a El Ara, interrumpiendo la narración del accidente. Voz de la radio. El Ara. No estás sola en el duelo. Él no se equivocó en el vuelo. Salvó las vidas que tú, la arquitecta, ayudaste a construir la ciudad. Su sacrificio no fue inútil. Las historias que viven no son solo las que contamos, son las que decidimos escuchar. Pausa. Estás escuchando. La revelación disolvió la culpa de El Ara en una explosión de dolor y alivio. Se desplomó ligeramente contra la consola. Daniel no fue víctima de un simple fallo mecánico. Fue un héroe silenciado por una aerolínea que temía demandas y mala publicidad. La pérdida ya no era un vacío inútil, sino un acto de amor y valentía. José Méndez, el escéptico, estaba pálido. Los guardias se miraban entre sí, paralizados. El técnico Claudio estaba boquiabierto, mirando la radio. La voz tenía la autoridad de la verdad. El Ara se levantó, secándose las lágrimas, y se dirigió a José. Su mirada de vacío transformada en fuego. Este fue el diálogo transformador. El Ara Vance. ¿Querías la verdad, José? Aquí está. Mi esposo no era un piloto perdido. Dio su vida para que las familias de ese barrio pudieran tener el mañana. ¿Qué vas a hacer tú ahora? Pausa, señalando la radio. Silenciar la única prueba del sacrificio. Estaba defendiendo no solo a Daniel, sino a todas las historias que había guardado. Eligió la memoria y la verdad sobre el miedo y el aislamiento. El cambio de la protagonista fue total, de una reclusa a una defensora apasionada. La radio aérea emitió un pitido largo y luego un último suspiro de estática antes de callarse para siempre. El vínculo se había cumplido, la memoria fue salvada y el duelo de El Ara transformado en propósito. La luz power en la radio se apagó. El milagro no fue sobrenatural, sino la persistencia de la verdad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El Ara miró la radio muda y luego a José. Ya no necesitaba la radio. La voz estaba ahora dentro de ella. Su dolor estaba curado y transformado en un poderoso motor de acción. José Méndez retrocedió, la orden judicial resbalando de sus manos húmedas y cayendo al suelo de la torre. El impacto de la revelación, el heroísmo de Daniel contrastando con la sordidez del silencio corporativo, lo golpeó. Ya no estaba tratando con una viuda excéntrica, sino con la guardiana de una verdad innegable. Los guardias de seguridad y el técnico Claudio se fueron en silencio, dejando a José solo con El Ara. José Méndez. El Ara... Yo no sabía nada de esto. Pausa, buscando las palabras. La ciudad no puede demoler un lugar que guarda la prueba de un acto de sacrificio. ¿Qué vas a hacer ahora? El Ara, todavía emocionada, pero con la voz increíblemente clara y firme, respondió. Su decisión era concreta. Usaría su fortuna, su talento y las historias que registró. El Ara Vance. No me iré. Voy a transformar esta ruina en un faro de rescate. Voy a fundar la Fundación Historias del Vuelo. El cambio concreto en la vida de los personajes estaba establecido. El Ara usó su influencia y sus recursos financieros, invirtiendo cerca de 3 millones de reales de su propio patrimonio para luchar contra el proceso de desalojo. Presentó los cuadernos repletos de las historias de la radio aérea y el relato final de Daniel como prueba de que la torre de control era un lugar de importancia histórica y moral. La burocracia, antes un obstáculo, cedió a la presión de la narrativa. La historia de Daniel Vance se filtró a la prensa y se convirtió en un símbolo de heroísmo silencioso. La ciudad, avergonzada, retiró el proceso de desalojo y El Ara consiguió una concesión de 99 años para utilizar el aeropuerto abandonado. El aeropuerto, antes un símbolo de abandono y muerte, comenzó a ser transformado.
Elara, la arquitecta, reactivó su talento, pero ahora con un propósito diferente. En lugar de diseñar lucros, diseñaba memoria. La torre de 1900 Control se convirtió en la sede de la fundación, y los antiguos hangares, espacios de exposición de relatos, fotos y objetos de los aviadores y pasajeros olvidados. Elara se reconectó con la sociedad, pero ya no como la arquitecta fría y millonaria, sino como la guardiana de almas. Contrató a historiadores y genealogistas para rastrear a las familias de las 37 vidas rescatadas por la radio aérea. La resolución positiva de la historia era la transformación del espacio físico y emocional. El vacío fue llenado por propósitos. El aeropuerto de Santa María, el aeropuerto de las historias perdidas, ahora atraía visitantes de todo el país, un memorial vivo al coraje y a la conexión humana. La nueva filosofía de vida de Elara era evidente en sus discursos en la fundación. El final de un viaje no es el fin de una vida, sino solo el comienzo de una historia que necesita ser contada. La verdadera riqueza no está en lo que construimos, sino en el valor que damos a la memoria. José Méndez, conmocionado por la verdad, se convirtió en un donante anónimo importante para la fundación, usando su influencia para proteger legalmente el área. Su redención fue en silencio, un reconocimiento de la pobreza de su enfoque anterior en la codicia. El duelo de Elara por Daniel finalmente encontró paz. Al honrar la memoria de otros, honró la suya. El amor, disfrazado de propósito, venció el aislamiento y el vacío, demostrando que la escucha es la forma más profunda de conexión. 5 años han pasado. Elara, ahora con 55 años, irradiaba una serenidad que no tenía en su juventud. Su cabello, antes descuidado, estaba bien arreglado y vestía ropa elegante, pero práctica, de quien trabaja en un centro de investigación. La Fundación Historias del Vuelo prosperaba, con un presupuesto anual de 2 millones de reales, mantenido por donaciones de personas que, como ella, buscaban significado. Estaba en la antigua sala de radio, observando a un grupo de jóvenes voluntarios, estudiantes de 1900 de Historia y Comunicación, catalogando nuevas cajas de documentos. El ciclo estaba siendo transmitido a una nueva generación. Un adolescente, Joao Víctor, 17 años, sentado frente a un equipo de radio antiguo pero moderno, preguntó a Elara sobre la radio original que inició todo. La vio en una vitrina, en el vestíbulo. Juan Víctor, ¿y esta radio? La leyenda dice que todavía funciona en las noches de niebla. Elara sonrió, la expresión en sus ojos de puro y duradero propósito. Elara Vance. Pausa, mirando el aparato en la vitrina. A veces, las mejores historias, Joao, están en la frecuencia que nadie más quiere sintonizar. Señaló el horizonte. La niebla aún venía del océano, pero ahora no parecía cargar peso, parecía cargar promesa. El plano final es un primer plano de la radio aérea original. En la vitrina. Está apagada, pero un ligero LED de mantenimiento, alimentado por una pequeña batería de reserva, parpadea discretamente con la palabra Power. El mensaje moral final resonaba en el silencio de la torre transformada. El verdadero milagro no fue que la radio hablara, sino que Elara decidiera escuchar. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana. Preciso que tire as falas e substitúa por máis parágrafos.